Estamos de regreso en Mega Noticias. Qué gusto, como siempre, saludar a Juan María Naveja. Mi querido Juan María, ¿cómo estás hoy? Con el gusto de saludarte, mi querida Magda, y saludar a la audiencia de Mega Noticias MX. Ya estamos terminando prácticamente la semana y sin duda estos días, pues la agenda informativa se ha movido en torno a todo lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos con la 9ª Cumbre de las Américas y por supuesto eso nos lleva a analizar también qué es lo que ocurre en materia migratoria, que no se ha podido parar el problema con la política migratoria que actualmente se está implementando y que bueno, sin duda se está quedando corta para el tamaño del problema que tenemos encima, Juan María. Bueno, de hecho es el tema medular del cierre de la cumbre, entre los temas, entre los acuerdos que se llegaron finalmente en esta cumbre, es en la parte migratoria. Pero mira, primero lo primero, se había pronosticado que sería un fracaso, que sería una cumbre desairada, y si bien es cierto que no es para tirar cohetes, como para decir que fue la gran cumbre, finalmente la libró muy bien el presidente Joe Biden. Finalmente está saliendo de un compromiso que tenía su país y que ve tú a saber cómo lo hubiera hecho Donald Trump si fuera el presidente de los Estados Unidos en este momento. Y me parece que el gran perdedor es México y su presidente, porque finalmente quedó como el defensor de los tiranos, de los dictadores y Claro. lamentablemente la ausencia, mi querida Magda, porque mira, esa cumbre, los presidentes, los políticos, los diplomáticos, tienen sesiones públicas muy importantes, pero lo verdaderamente la carnita se da alrededor. Hubo reuniones de jóvenes, de empresarios, de académicos, y México, en lugar de organizar una delegación robusta, estuvo peleándose con el mundo. Hoy todavía estamos escuchando al canciller que si los que no estuvieron y que si los que fueron, con una mención que se hubiera tenido defendiendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela, hubiera sido más que suficiente. Pero Ebrard la agarró contra la organización, la agarró contra la OEA, y eso no le ayuda ni a él en su afán de quedar bien con el presidente de la República. Por lo tanto, perdimos la oportunidad. Mira, ayer fue un día tan interesante porque hubo una reunión de los principales ejecutivos de las empresas. Fue tan importante que allí estuvo el presidente Biden. ¿Qué pasó? Que la mayoría de los mandatarios fueron ahí. ¿A qué? A negociar, a platicar. Lo bueno de estas cumbres es lo que no se ve, es lo que negocias por otros lados. Y eso es lo que desgraciadamente no hizo México al no tener de entrada a su presidente y acompañado por una organización robusta pensando en todas estas posibilidades que se están presentando. Así es. Total, Y se que, va a la cumbre de las y que como Américas, ¿sí? parte... Y que como parte, déjame interrumpirte ahí porque me parece fundamental con lo que estás mencionando, Juan María, como parte de la agenda que se tiene planteada para este día está el hecho de que Joe Biden haga un llamado a todos estos países que son países de tránsito o bien expulsores de migrantes a poder atender el problema de la migración de manera integral, que lo hemos conversado en muchas ocasiones, Juan María, y hemos dicho lo que hace falta es una estrategia en donde realmente se sumen todos los países, estén trabajando de manera conjunta a fin de parar este problema que tenemos encima y que se sigue agudizando por una política mal aplicada, porque también hemos visto niveles de violencia que se incrementan sobre todo en estos países que son expulsores de migrantes, porque hemos visto también las afectaciones a raíz de la pandemia de COVID-19 y se tiene que trabajar en conjunto porque es la única forma de poder atender las causas reales. Finalmente lo estás precisando muy bien, mi querida Magdi, y creo que aquí habría que añadir que lo que hoy por la tarde, cuando se dé el comunicado conjunto de lo que ha sido la cumbre, se va a anunciar un programa de migración y protección de las personas de América, con dos puntos fundamentales: los países expulsores y los países receptores, porque nosotros ponemos la atención a lo que nos llega a México y va rumbo a Estados Unidos, pero ¿qué está sucediendo con el Cono Sur? En donde, por ejemplo, Ecuador es un gran receptor de migrantes. Chile se ha convertido en otro receptor de migrantes, como lo es Brasil. Ellos están recibiendo, por ejemplo, haitianos que luego que se decepcionan en Chile o en Brasil, se van rumbo al norte buscando llegar a Estados Unidos. Lo mismo los venezolanos. No perdamos de vista, mi querida Magda, que estamos hablando de 6 millones de venezolanos que han salido de su país y que tratan de llegar
a Colombia, a Perú, a Ecuador, a los Estados Unidos. De hecho, la caravana que está en marcha en este momento está constituida fundamentalmente por venezolanos y por haitianos. Eso es lo que se está informando, independientemente de nuestra cuota, porque México dejó de ser un país que estaba recibiendo más paisanos que los que estaba enviando. Otra vez tenemos un flujo muy importante de mexicanos. Ahora bien, la parte que se está haciendo y que está anunciando el canciller, tres cosas importantes, mi querida Magda. Uno, se van a dar 10,000 nuevas tarjetas de trabajo para los migrantes. Habrá un programa de trabajo temporal, se van a aceptar 20,000 refugiados en los próximos 3 años en diferentes zonas del país. Aquí no hay ninguna sorpresa, porque ¿qué sucede, Magda? Mira, por ejemplo, gente de Oaxaca o gente de Chiapas viaja hacia Sinaloa, hacia Jalisco, en donde les pagan muy bien en los invernaderos, donde se producen berries, donde se produce tomate, es decir, hay una gran fuente de empleo para los propios mexicanos. Y ahora hay quien se sorprende de esto. Por favor, tenemos 20 o 30 años con eso. Y luego la parte con Estados Unidos. Con Estados Unidos hay estados como Guanajuato, como Jalisco, como Michoacán, que han tenido acuerdos temporales en los cuales los trabajadores mexicanos van legalmente, están 1 año o año y medio con el compromiso de regresar 6 meses a su lugar de origen y luego después de esos 6 meses pueden regresar a trabajar. Pero eso hay que negociarlo, eso hay que trabajarlo a nivel estatal y a nivel federal. Y entonces esta es otra faceta de la migración. Lo que tú estás comentando es la parte tristísima, porque mira, nada más en la zona de California, en la zona que está entre Tijuana y San Isidro, pues se calcula que cada día pueden atender 400 personas, Magda, 400 personas. Así Cuando es. te están llegando miles todos los días, pues anda, vete que cuántos se quedan en México a la espera de que sus papeles sean revisados por una instancia. De hecho, Estados Unidos vio tal saturación en Texas que ahora están buscando cómo a esas personas que se encuentran en los centros de control, desplazarlos a otras localidades como Los Ángeles, como Boston, otras localidades en donde puedan ser atendidos porque ya no pueden con la saturación que se está presentando en esta migración, mi querida Magda. No, bueno, es que se sigue incrementando y es constante, ¿no? Ahora también hay que voltear a ver el otro fenómeno y la otra cara de la moneda. Hace rato me llamaba la atención que decías, a ver, este programa de migración debe de llevar dos vertientes, ¿no? La de los países expulsores y la de los países receptores. En el caso de México, le corresponde ser ambos, Juan María, porque después de que ya traíamos una migración tasa cero, como le denominan ustedes los analistas, vemos como poco a poco comienza a incrementar de nueva cuenta pues este flujo migratorio desde nuestro país y lo hemos visto también ya con el nivel de detenciones en la frontera norte, ¿no? Entonces nos corresponde un papel fundamental y bueno, aquí la pregunta sería entonces, ¿en dónde se queda México de nueva cuenta con estas negociaciones, con estos acuerdos? Ya sabemos, no fue el presidente, ok, está el canciller Marcelo Ebrard. ¿Cómo va a cambiar entonces en este aspecto en específico nuestro papel como país de tránsito y también como país expulsor? Y uno más, mi querida Magda, la parte de los que están en tránsito, porque nosotros, o sea, quizás muchos, tal vez Chile, tal vez Brasil, Colombia, Panamá, puedan entrar a esa categoría de países también de tránsito, pero nosotros tenemos un constante paso de migrantes que van caminando desde el sur y que van llegando por diferentes áreas, porque unos se van por el Golfo, otros se van por el Pacífico, pero de esa manera hay muchos migrantes que son de tránsito, que están buscando llegar a un punto específico porque su meta es Estados Unidos, su meta no es México, su meta es llegar a los Estados Unidos. Y decías tú que el canciller estuvo en actividades, sí, pero fíjate, un lugar en donde puedes tener una reunión en corto con Justin Trudeau para ver este tema también con Canadá, que es tu socio estratégico, pues no se da. Y no tienes que esperar a las reuniones bilaterales, las reuniones formales, sino tener una gran oportunidad para tratar otro tipo de temas con otro tipo de personajes, claro, de empresarios de diferentes ámbitos. Y si me das chance, mi querida Magda, quiero recomendarle a nuestra audiencia algo muy importante.
que vea el informe del Comité Especial para el caso de la insurrección del 6 de enero del año pasado. ¿Qué documento de este comité de la Cámara de Representantes? Ayer se difundió. Antes de que te me vayas a ir con eso, sí, justamente era el tema que traía de colofón Juan María, y que no te me puedes ir sin responderme dos preguntas. ¿Qué cambia con esto? O sea, con la información que está siendo publicada, y qué lecciones debemos de aprender brevemente, porque ya Angie nos está presionando. Mira, ¿qué debemos aprender? Lo que todos los días tú y yo y esta empresa está insistiendo, lo que significa el Estado de Derecho, el respeto de las leyes, la Constitución y el peso, el patriotismo por defender un país, el defender las instituciones. Esa es la parte más importante. Lo que vimos el día de ayer fue una enérgica, apasionada defensa de los valores nacionales, del valor de la libertad, del valor que tiene el Congreso de la Unión, que reúne todo en un país. Lo que hicieron ayer fue una primera entrada de todo esto. Lamentablemente, los de extrema derecha, por ejemplo, la cadena Fox no lo transmitió, mi querida Magda. Todos los demás estuvieron haciendo reportes de todo esto, pero ya que lo vimos, ya que vimos cómo una policía hacía una exposición de todo lo que sufrieron para tratar de contener la turba, de cómo el documentalista explicó cómo estuvo haciendo las tomas y cómo un presidente, el primer presidente en la historia de los Estados Unidos, estuvo enturbiando lo que fue un proceso electoral. Nunca en más de 200 años de historia de los Estados Unidos se habían presentado cosas como las que provocó Donald Trump. Y eso hay que nos quede también a nosotros, porque en 2006 vivimos situaciones muy cercanas, muy semejantes a lo que se presentó quizás no tan extremas como lo del 6 de enero del año pasado en Estados Unidos. Pero la verdad es que vale mucho la pena ver esto como un documento de lo que está presentando la Cámara de Representantes y particularmente los demócratas, de lo que pudo ocurrir, que fue una verdadera tragedia. De verdad, es un documento muy valioso, mi querida Magda. La forma en la que se encontrabas usando a toda esta gente que simpatizaba con Donald Trump y bueno, lo peligroso que llegó a ser, inclusive pudo haber terminado peor, ¿no? En fin, mi querido Juan María, muchísimas gracias. Como siempre, ha sido un gusto conversar contigo y el lunes le seguimos. Me da mucho gusto que ya vayas a tener un fin de semana normal, tranquilo, como te gusta. Así que disfrútalo mucho, mi querida Magda, y un saludo para la audiencia. Abrazo fuerte, mi querido Juan María. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más.